caso de México hemos podido documentar un patrón recurrente de detención arbitraria de defensores y defensoras de derechos humanos, con una serie de patrones que se repetían de tortura o malos tratos en el momento de la detención, en el encarcelamiento, procesos judiciales irregulares y que avanzan muy despacito. Después de 3 años, incluso 7 años, según el caso, sigue en fase de instrucción, por lo cual vemos un sistema de justicia que no está funcionando. Y es en este contexto que bueno, ha habido 5 casos de Naciones Unidas, o sea, 5 casos de defensores y defensoras encarcelados en los que Naciones Unidas ha declarado que se trataba de detenciones arbitrarias y ha recomendado al Estado de México que liberara a las personas y que compensara por los daños que habían sufrido. El Estado de México está incumpliendo estas recomendaciones y entonces estamos como parte de una campaña internacional. Nos hemos reunido con algunos de los defensores encarcelados. Bueno, de estos 5 que mencionaba, hay 2 de Oaxaca que siguen presos, Librado Baños, que está preso aquí, y Damián Gallardo Martínez, que está preso en Jalisco, y a quien vamos a reunirnos con él el lunes, probablemente. Y aparte estamos haciendo reuniones con autoridades tanto a nivel de Oaxaca como a nivel federal para tratar este tema del patrón de detenciones arbitrarias, instar a que cumplan las recomendaciones de Naciones Unidas. Los otros casos que están viendo serían 2-5, me decía, ¿verdad? Sí. Digamos, hay 3 personas que siguen encarceladas, los 2 que ya mencionaba, y Enrique Guerrero, un estudiante de la UNAM en Ciudad de México, que también está encarcelado en el mismo proceso penal que el profesor Damián Gallardo Martínez, está preso también en Jalisco. Y luego hay 2 compañeros más que sí que fueron liberados, pero que sigue sin cumplirse la orden de darles compensación. En México, como dices, es recurrente el acceso a la justicia, ¿no? En este sistema bastante corrupto. ¿Cuáles son los puntos más neurálgicos que tenemos los mexicanos en cuanto a nuestro sistema y que ustedes como observadores tienen esta visión? No entiendo. O sea, me refiero a que cómo ustedes perciben en qué puntos de la justicia nosotros estamos indefensos ante el Estado y que, bueno, finalmente no tenemos ese acceso a la justicia, ¿no? Sí, bueno, hay numerosos problemas con el sistema de justicia mexicano. En muchos casos los procesos se sustentan básicamente con cargos fabricados y hay también un patrón que se repite en muchos de los casos de líderes sociales detenidos, encarcelados, que siempre parece que surge de una denuncia anónima, de una llamada telefónica, y sí que nos parece que no hay un suficiente esfuerzo para sustentar los casos, que digamos, antes de encarcelar a las personas y de mantener un proceso que además a veces se extiende durante años y años en fase de instrucción, debería reunirse una serie de pruebas, debería tenerse un caso sólido, porque básicamente lo que da la sensación es de que lo que se pretende es descabezar los movimientos, tener a los defensores fuera de su campo de acción, y a la vez se está enviando un mensaje además a todos los movimientos sociales, a las organizaciones de derechos humanos, de si eres incómodo, quizás tú eres el próximo que pueda estar encarcelado. Entonces, al ver que hay defensores que están siendo castigados de esta manera, se está enviando un mensaje a todos, y como se tiene un efecto sobre toda la sociedad civil. Por suerte, la sociedad civil mexicana sigue siendo muy fuerte, sigue manteniéndose en la lucha, y nosotros trabajamos a nivel internacional y es una de las sociedades civiles más activa, más dinámica, con más organizaciones por todos los estados del país, y a pesar del contexto difícil se mantienen en la lucha, digamos. ¿Cómo calificaría la postura del Estado mexicano en cuanto a estas demandas de justicia de la población y su ser racios a poder responder incluso a estas recomendaciones internacionales? Bueno, se da además una situación paradójica, que es que México a nivel internacional mantiene un discurso de derechos humanos en las esferas multilaterales, en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos. México es verdad que mantiene un compromiso muy firme con la defensa de los derechos humanos, con apoyar las resoluciones a nivel de Naciones Unidas. Digamos que tiene una agenda muy activa en cuanto a la promoción de derechos humanos externamente, pero vemos la contradicción a nivel interno de que estos mismos órganos en los que le invierte mucho tiempo y esfuerzo para promover derechos humanos, cuando hay resoluciones en su contra, no las incumplen. Entonces, ese es uno de los problemas y una de las paradojas.
Claro, y esto también es, tiene que ver con cuestiones de partidos políticos, los gobiernos de partidos políticos, o es una conducta general, digamos, por ejemplo, México tuvo un gobierno del PAN, ¿no? Ahora vuelve el PRI, es decir, ¿tiene que ver la cuestión de partidos o es una actitud o una acción ya de gobierno de las personas? Bueno, yo creo que que hay muchos temas estructurales porque hay muchas recomendaciones internacionales de los distintos comités que se van repitiendo y las recomendaciones muchas veces quedan sin cumplir. En todo caso, el problema principal con México suele ser que a nivel legislativo, cuando miras las leyes en el papel, como tienen unos buenos desarrollos legislativos, el problema es la aplicación. El problema es que no se implementan las leyes que hay, que en el papel pueden ser suficientes, pueden estar de acuerdo con los estándares internacionales, pero es la falta de voluntad para ponerlas en marcha. Entonces yo creo que sí que hay una falta de voluntad política para, además de hacer leyes, hacerlas cumplir, digamos. La tortura, en sí la tortura, ¿cómo está observada por ustedes en México? Es un recurrente y es una práctica que ya ha quedado, a pesar de que hay estas leyes que dice que... Sí, es un motivo de preocupación por nuestra parte. Bueno, se vio recientemente en los últimos años con las visitas de los relatores de Naciones Unidas que hablaron de una situación de tortura extendida por todo el país, que hay muchos fallos en la prevención, en los casos de justicia, en la reparación, en todas las dimensiones de la tortura. Nos parece importante el proceso que hay actualmente de desarrollar una ley general contra la tortura en el Congreso de la República. Eh, Habrá que ver cuál es el texto final, etcétera. No, yo personalmente trabajo más desde la perspectiva de defensores y no estoy tan al día en qué momento está ahora mismo. Pero sí que es una buena oportunidad de hacer una ley general que además sería aplicada en todo el Estado, digamos. Pero lo importante también, aparte de que el texto sea bueno, es que luego haya la voluntad de cumplir y de hacer que se respete. Pero sí podemos rescatar que en el año anterior, por primera vez Naciones Unidas se pronunció sobre un caso individual, bueno, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, un caso de 2010 en Baja California, y fue por primera vez que el Estado de México ha sido condenado por un caso de tortura en este Comité contra la Tortura. Y además se coinciden con varias de las dinámicas que comentábamos durante la entrevista. El Comité contra la Tortura entró a valorar la situación a pesar de que no se habían agotado los recursos judiciales a nivel nacional, porque 6 años después de los hechos seguían sin haber practicado numerosas pruebas, el proceso no había avanzado, y entonces el comité decidió que a pesar de que en teoría hay un principio que exige que haber agotado la vía judicial para llegar a los mecanismos internacionales, se aplicó la excepción de, ante la falta de avance del proceso, vamos a entrar en materia, vamos a analizar, y se condenó al Estado mexicano por este caso. Entonces sí que vemos importante seguir con estas instancias internacionales para que poco a poco pueda ir mejorando la situación, también por el trabajo incansable de toda la sociedad civil mexicana. Por último, ¿en qué consistió esta visita? ¿Qué documentó de esta visita de estos dos, bueno, de la visita que hizo en Oaxaca? Bueno, estamos justo en la fase previa, de hecho. En el día de ayer estuvimos visitando a dos defensores de derechos humanos que están encarcelados aquí en Oaxaca, a Librado Baños, que es uno de estos 5 casos que comentaba, y a Pablo López, a la vez, que está encarcelado también en Edla. Y también en este caso no lo habíamos trabajado todavía, en este caso sí que queríamos reunir información para que nos pudiera contar sobre su caso. La idea es la semana próxima poder visitar en el Cefereso a Damián Gallardo Martínez y a Enrique Guerrero, que son también 2 de estos 5 casos que estamos trabajando. Y en paralelo estamos tratando de tener reuniones con las autoridades tanto a nivel de Oaxaca como a nivel federal. ¿Y han tenido respuesta del gobierno de Oaxaca o apenas lo van a solicitar? Pues habíamos solicitado reunión para el día de hoy. Nos comentaron que tenían una agenda un poco complicada esta semana. Entonces está todavía sin confirmar si finalmente nos reuniremos con ellos esta tarde, habíamos pedido con el gobernador, o si finalmente por problemas de agenda no nos recibirá. Entonces todavía no te puedo confirmar. A nivel federal sí que nos vamos a reunir con gobernación, con relaciones con la Cancillería y también con algunas representaciones diplomáticas y Naciones Unidas. Y posteriormente vendrían las recomendaciones, ya que hagan el estudio y todo esto. Sí, bueno, aunque en este caso sobre todo una misión más de cabildeo e incidencia,
Las recomendaciones las tenemos un informe conjunto con el Consorcio Oaxaca y otras organizaciones sobre estos 5 casos, con una serie de recomendaciones al Estado de México. Y más bien venimos a insistir en que México, que además en esta dinámica actual en la que se está hablando, estoy viendo mucho en los medios de comunicación el debate sobre el nuevo gobierno de Estados Unidos, las violaciones a derechos humanos en temas de migrantes, en temas de mujeres, etcétera, pues también México tiene que medirse con el mismo baremo, y si quiere poder ser creíble en su crítica a Estados Unidos y a otros países y ser un actor que valoramos positivamente lo que hacen en el nivel multilateral, tienen que empezar también a respetar a nivel interno sus compromisos y las recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas. Okay. Oaxaca, por último, Oaxaca, ¿cómo lo percibes tú en esta defensa de derechos humanos? Como dices, México es muy activo en este contexto, pero Oaxaca, ¿cómo lo notas tú? Oaxaca bueno, tiene, digamos, 2 dimensiones. Por una parte, es uno de los estados con más movilización social, con muchas organizaciones de distinto tipo, tratando distintas temáticas. Me comentaban esta mañana que hay más de 2.500 organizaciones registradas a nivel de Oaxaca. Entonces sí que hay una sociedad civil muy rica y muy fuerte. Por otra parte, y supongo que está conectado, claro, cuando vemos los rankings, por ejemplo, en materia de defensores y defensoras de derechos humanos, suele liderar los rankings en cuanto a agresiones, en cuanto a ataques, asesinatos. Entonces sí que es una de las regiones como con mayor conflictividad, donde los defensores están más en riesgo, y sobre todo las defensoras de derechos humanos. Desde hace varios años lidera el ranking nacional del Estado de Oaxaca en cuanto a agresiones contra defensoras de derechos humanos. Bueno, pues muchísimas gracias.